Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, quien les dice que realmente es un verdadero privilegio estar cada vez con ustedes comentando el Catecismo de la Iglesia Católica aquí en FETV, el canal de la misericordia. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, como es nuestra costumbre, siempre recordamos lo importante es que como hermanos nos unamos en el amor y en la solidaridad para que las obras de la Iglesia puedan seguir adelante. Y entre ellas tenemos a FETV. FETV requiere de cada uno de ustedes, porque nosotros, los que vemos este canal, somos los que debemos contribuir a que pueda seguir adelante. Recuerde, FETV no tiene dueños, no es un medio de comunicación con fines de lucro, no estamos buscando ganancias, estamos procurando evangelizar. Por eso, cada uno de nosotros debe dar su grano de arena para que el canal pueda seguir al aire. ¿Cómo podemos ayudar a FETV? Tres cosas muy concretas. Primero, les invitamos que no solo este programa, sino toda la programación de FETV, usted se convierta en asiduo televidente para que pueda disfrutar de la edificación que nos brinda. Muchas veces en nuestra vida nos sentimos apocados, golpeados, hasta deprimidos, entristecidos, pesimistas, y es por lo que estamos consumiendo. FETV nos brinda la oportunidad de poder vivir nuestra fe y que sea el Señor el que transforme nuestras vidas. Importante ese aspecto que debemos tener presente. El segundo aspecto es la oración. Nunca se insistirá lo suficiente lo importante de la oración. Oración personal, oración comunitaria, oración, diríamos, sacramental en la misa. Todos esos momentos son importantes para pedir por nosotros, por nuestra familia, por el Papa, la Iglesia Universal y por esta obra, para que Dios la bendiga, la proteja, la haga fructificar, para que tengamos este medio de comunicación que llegue a tantas personas la palabra de nuestro Señor. Y finalmente, como ustedes saben, este canal se sostiene con los bienes materiales. Tenemos que comprar equipo, pagar salario, pagar las cuentas, energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, darle mantenimiento a nuestras infraestructuras, a los sitios de transmisión, y hay un largo etcétera, por el cual necesitamos de su aporte para que FETV pueda seguir adelante. ¿Cómo usted puede ayudar a FETV? Bueno, de varias maneras. Puede hacerlo a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard, donde puede hacer el aporte que su corazón indique. También puede hacerlo a través de 3 bancos, donde puede ir a través de la banca en línea o personalmente. ¿Qué bancos son estos? El Global Bank, el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país, y el Banco General. En todos, busque la cuenta del canal Fundación para la Educación en Televisión, FETV, Fundación para la Educación en Televisión, como aparece en pantalla. Ahí están los números de cuenta y usted puede hacer el donativo que usted desee. Recuerde que no es el tamaño del donativo, sino el corazón con que lo damos. Así que no se prive de dar un donativo porque usted considera que es muy poco, sino que dé lo que usted pueda dar. Recuerde que pocos donativos, donativos o muchos donativos dados con corazón nos traen una gran bendición. Y recuerde el celular, recuerde, este aparato, a través de él usted puede usar una aplicación que se ha hecho muy famosa y podríamos decir que se ha hecho viral, que es el Yapi. Esta aplicación es del Banco General, así que si usted tiene cuenta en el Banco General, cuenta con un celular, descargue la aplicación de Yapi y a través de ella puede darnos su donativo desde la comodidad de su casa. ¿Qué le parece? Simplemente tiene que buscar en Yapi, no en el directorio, no en un número celular, sino en el directorio. Dentro del directorio busque FETV05. Recuerde, la aplicación Yapi, FETV05, y ahí nos puede hacer su donativo para que este canal pueda seguir adelante. Dicho esto, vamos a iniciar comentando el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ponga el siguiente numeral. Estamos ahora mismo en el numeral 610 y estamos en la parte que nos habla
sobre, y esto es importante, la cena del Señor, ¿no? Que es muy importante porque vamos a ver este contexto de lo que es la cena del Señor, que Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Miren lo que dice el catecismo. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles. Mateo 26:20. En la noche en que fue entregado, 1 Corintios 11:23. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo esta última cena con sus apóstoles, el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre. 1 Corintios 5:7. Por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Lucas 22:19. Esta es mi sangre, sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26:28. Muy bien, poniendo el contexto sobre este tema. En primer lugar, tenemos que aclarar un concepto. Sí, realmente es importante que tengamos presente la palabra memorial. Para nosotros, la palabra memorial posiblemente la asociamos a memoria. ¿Y la memoria qué es? Revivir los recuerdos de algo que ya pasó. Y esto es importante que lo tengamos presente. Entonces, sí, para nosotros, por ejemplo, digamos que recordamos o hacemos memoria del cumpleaños del año pasado. Triste, alegre, todas las incidencias de algo que ya ocurrió y que no va a volver a pasar. Entonces, esa información la traemos a la memoria y puede traer hasta cierto punto emociones diversas, pero en sí mismo, para nosotros se puede convertir, reviviendo las emociones, algo, digamos, que tiene un aspecto de realidad, pero sin embargo, no es real. Y esto es importante que lo tengamos presente. No es real. Entonces, cuando nosotros asociamos la palabra memorial al sacrificio de incruento o la última cena o la institución de la Santa Misa, cometemos el error posiblemente de pensar que se trata de eso mismo, de un recuerdo, de simplemente, sí, Jesucristo hizo eso en el pasado y nosotros hacemos todo este gesto para recordar ese acontecimiento. Y ese no es el sentido de la palabra memorial cuando lo presentamos en el catecismo. Si se dan cuenta, se usa la palabra memorial, no de recuerdo o memoria, sino que se usa para explicitar un acontecimiento que se hace presente realmente, se hace presente realmente, no superficialmente, no a través de una intuición o no a través de una emoción o de un recuerdo, sino que realmente se hace presente. Entonces, he ahí el misterio de lo que se llama el hacer esto en memoria mía, el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, antes de morir en la cruz, Jesús instituye lo que llamamos nosotros la Eucaristía en la última cena, como un memorial que es importante, dos acontecimientos, ¿no? Ahí se da la pasión, muerte y resurrección, o sea, el misterio pascual de nuestra salvación, pero también el acontecimiento futuro, que es cuando los discípulos de Cristo, todos nosotros desde los apóstoles en adelante, vamos a volver a traer a nosotros ese acontecimiento, pero ya no de manera sangrienta, sino incruenta, y que se hace realmente presente. Entonces, esta ofrenda que se realiza en la última cena, Jesucristo no deja lugar a dudas. Él dice, he aquí mi cuerpo que se entrega por ustedes. He aquí mi sangre que se entrega por ustedes. Entonces es importante que tengamos presente este
concepto. Ahora, el sacrificio de la cruz es un sacrificio. La cruz es un sacrificio, donde Jesucristo se ofrece a sí mismo, derrama su sangre por la salvación de la humanidad. Pero la Eucaristía, la última cena, o como llamamos hoy día, la misa, también es un sacrificio. Pero tenemos que tal vez explorar la palabra sacrificio. La palabra sacrificio para muchos de nosotros tiene un sentido amplio, de uso común. Y es cuando nosotros ofrendamos algo bueno por un bien superior. Entonces, de ahí, en términos generales, se habla del sacrificio que hacen los padres por sus hijos. Estos padres se han sacrificado por sus hijos. ¿Qué han hecho? Han entregado un bien bueno por algo superior, que es el bienestar de sus hijos. Entonces, en el sentido general, ese es un sacrificio. En un sentido más religioso, el sacrificio va a significar cuando ofrecemos algo interiormente, nos ofrecemos a nosotros mismos, que nosotros mismos, y se realiza una acción externa que signifique esa entrega interior. Recuerden que el verdadero sacrificio no se da si no hay entrega interior. Cuando no se da entrega interior, eso es hipocresía. Eso es lo que criticaban los profetas en el Antiguo Testamento. Pura hipocresía. Aparentan hacer cosas. Es como, haciendo una analogía, es como aquel hombre que trata de enamorar a una mujer con intenciones no buenas y le dice palabras bonitas, le ofrece regalos, pero no siente nada. Tiene un objetivo, diríamos inmoral, pero no hay entrega al corazón. Distinto al hombre enamorado, que sí tiene buenas intenciones con aquella mujer y que lo que le ofrece exteriormente no es más que es un significado de lo que realmente hay en su corazón. Entonces ahí vemos la diferencia. Para con Dios es algo similar. Para que sea un verdadero sacrificio tiene que ser una entrega interior y se hace un gesto exterior para significar esto. De ahí que podríamos decir que el sacrificio es el ayuno, la oración, la limosna. Entonces son gestos exteriores que significan una entrega interior. Entonces, por eso, de ahí, nosotros podemos decir que el punto de vista religioso, entonces, estos sacrificios, por ejemplo, en la Escritura, si nosotros buscamos Romanos 12:1, San Pablo nos dice: los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Entonces, San Pablo va más allá. San Pablo dice que toda nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, puede ser un continuo sacrificio. ¿En qué sentido? De que todo lo que yo hago, todo lo que yo realizo, desde las actividades más pequeñas hasta las más grandes, si lo hago como una forma de entrega a Dios, de mostrar mi fe, mi amor hacia Él, es un verdadero y propio sacrificio. Entonces, pero hay un sacrificio que es más profundo, más grande, que es el que venía del Antiguo Testamento, que es cuando se da un sacrificio ya propiamente y estrictamente religioso ordenado por Dios, donde se da una ofrenda visible, hay un ministro sacerdote que ofrece a nombre del pueblo este sacrificio, hay un fin de este sacrificio que es en este caso reconocer la soberanía de Dios, darle gracias y pedirle misericordia, y finalmente esta ofrenda sacrificial tiene que ser visible, ¿no? Para que manifieste lo interno. Entonces se dan cuenta, tiene que haber una ofrenda visible, tiene que haber un sacerdote, el motivo es darle gloria a Dios, pedir misericordia, y finalmente tiene que haber un gesto. Son los pasos de un sacrificio que ya el Padre Dios estableció en la antigua alianza y que Jesucristo cumple en la nueva. Vamos a hacer un cambio y después continuamos hablando de este tema del sacrificio para que veamos la relación como la cruz, la Santa Misa y los sacrificios de la antigua alianza. No se vaya, quédense con nosotros.
Muy hermanos, estamos en el segundo segmento de este programa Catequesis Viviente y estamos comentando el aspecto del sacrificio, sobre todo la última cena, cuando Jesucristo instituye la Eucaristía y que nos dice que es propiamente un sacrificio. Como sabemos, la palabra de Dios es clara al decirnos que Jesucristo se ofreció en sacrificio y ofrenda agradable a Dios por todos nosotros. Eso busquemos en nuestras Biblias. Por ejemplo, busquemos el texto de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Efesios, capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice San Pablo de un tema que ya sabemos, pero simplemente para darle un contexto bíblico, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Efesios 5, 2. Entonces Jesucristo efectivamente se ofreció como sacrificio y ofrenda agradable a Dios. Ahora, ¿recuerdan cuando Juan Bautista presentó a Jesucristo? Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué ocurre? El término cordero efectivamente tenía que ver con un animal. Ese animal fue el que se instituyó por orden divina en la antigua alianza, que se ofreciera en vez de los animales se sacrificaban en la antigua alianza, no como un acto de crueldad o simplemente como hacemos nosotros en nuestros matarifes para consumo humano, sino que era un medio por el cual el pueblo le ofrecía un bien a Dios y le decía, por este bien yo estoy tratando de, podemos decir, no de calmar la divinidad, porque como si Dios necesitara los animales que él mismo creó, o que la sangre fuera a calmar su ira. No, era un medio por el cual donde el pueblo entraba en conciencia de que al ofrecer algo y que a la vez ese aspecto de que el cordero quedaba con los pecados míos y entonces yo lo ofrecía y él, como quien dice, su muerte y el derramamiento de su sangre se llevaba mis pecados. Era la concepción en la antigüedad, por eso había constantes sacrificios en el templo, como una forma. También había sacrificios no solo para misericordia, sino sacrificios que llamaban pacíficos, que era para darle gracias y gloria a Dios. Pero ese concepto del sacrificio era importante en la antigua alianza. Después la carta a los Hebreos nos dice que efectivamente que no era posible que la sangre de machos cabríos, de toros, de bueyes o de corderos pudiera borrar los pecados. Entonces tenía que haber un acontecimiento único. Y fue que, como dice Primera de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, que tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tiene vida eterna. Dios envió a su propio Hijo para que se encarnara y hiciera un sacrificio en nuestro nombre como uno de la raza de Adán y como Hijo de Dios para liberarnos del pecado. Y otra característica de este sacrificio es que efectivamente este sacrificio se daba con derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, ni ofrecimiento de vida. Entonces Jesucristo ofrece a través de la separación de su cuerpo santísimo, de su sangre santísima, y ahí se da el sacrificio en la cruz. Por eso se hace tanto énfasis. Ahora, si observamos en la última cena, Jesucristo hace mucho hincapié sobre dos conceptos. Uno, primero, que verdaderamente lo que le estaba ofreciendo bajo la apariencia del pan era su cuerpo y bajo la apariencia del vino era su sangre. Tomen y coman de él, que esto es mi cuerpo. Tomen y beban de él, que esto es mi sangre. Así que era verdaderamente su cuerpo y su sangre. Otro aspecto importante a destacar, estaban separados, como lo está en el propio sacrificio. Recuerden que el sacrificio tenía que haber separación del cuerpo y la sangre, para que hubiera, así ocurría con los animales, y hasta el sacrificio perfectísimo de Cristo, que se da la separación del cuerpo y la sangre, también acá. La sangre y el cuerpo están separados. Además, ese sacrificio se ofrecía al Padre, se ofrece al Padre, ¿no? En la Santa Misa se ofrece. Y el otro aspecto es que
la carne y la sangre del cordero sacrificado se consumía. Recuerden que en la Pascua, en la primera Pascua, de cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, uno de los requisitos era que se sacrificara un cordero sin mancha ni defecto. Y cuando se sacrifica, entonces se consumía ese cordero, como para entrar en comunión con ese cordero, y que la sangre que era, se cubría el dintel de la puerta para que el ángel exterminador no nos tocara, no tocara al pueblo. De esa misma manera nosotros ahora consumimos al cordero, y además la sangre también, y esa sangre nos sella a nosotros para que el ángel exterminador, en este caso, los enemigos del alma, el pecado, la carne y la muerte, el mundo, carne y demonio, no nos venga a exterminar, la muerte espiritual, la separación de Dios. Entonces ahí vemos todo estos simbolismos, lo encontramos. Vamos a ver el texto de Lucas 22, 19 al 20. Dice la palabra de Dios: tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Lucas 22, del 19 al 20. Entonces la expresión entregar el cuerpo, derramar la sangre, mostrarla separado, definitivamente es propio y verdadero sacrificios. Entonces la misa realmente es un sacrificio, un verdadero y propio sacrificio. Pero no es que Cristo muere cada vez, una y otra vez, porque Cristo murió una vez y para siempre. El mismo sacrificio y único, de manera sacramental, incruenta, se ofrece por voluntad de Dios una y otra vez al Padre, uniendo a nosotros, dándonos el gran privilegio que nosotros podamos participar y ofrecerle al Padre por nosotros, y también participar en la cena del Cordero. Es el medio por el cual Cristo quiso que nosotros participáramos. Y de esa forma, cada Eucaristía, participar de ella es un gran privilegio que solo apreciaremos en la otra vida. Completamente me refiero, porque hay mucha gente que efectivamente lo aprecia muchísimo de esta vida terrena, pero vamos a tener plenitud de conocimiento acerca de ello en la otra vida. Y efectivamente es una gran oportunidad, única, magnífica, espectacular. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué pensaban los primeros cristianos de este tema? ¿Qué pensaban sobre la Eucaristía? Bueno, fíjense, cuando Pablo sale a predicar, no encontró un mundo cristiano, encontró un mundo pagano. Y en ese mundo pagano también se hacían sacrificios, también se ofrecían animales. Y esos animales, después que se sacrificaban a los dioses paganos, se ofrecían en el mercado para que la gente comiera. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces San Pablo, haciendo una catequesis, explicándole sobre todo a los corintios sobre este tema, hace una explicación y dice, en pocas palabras, que no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Por qué? Porque efectivamente ambos son sacrificios, y ese sacrificio que se hacía y que se consumía se hacía de alguna manera, entraba en comunión con ese sacrificio pagano. Entonces dice, no pueden participar ambas cosas. Vamos a leer 1 Corintios 10 del 16 al 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10 del 16 al 21. Hago la advertencia que en este aspecto San Pablo hace algunas preguntas retóricas. Fíjense lo que nos dice San Pablo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Ahí vemos una pregunta retórica. Es como cuando una mamá le dice a su hijo, ¿acaso no soy yo tu mamá? ¿No fui yo lo que te di a luz? Era una pregunta que la respuesta era obvia, era para que el hijo dijera, sí, tú eres mi mamá y tú fuiste la que me diste a luz. Era para como fundamentar lo que ya sabía la comunidad.
Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con la sangre, con el cuerpo de Cristo? Ya hay un solo pan. Todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de un único pan. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Quiero decir con esto, que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo. No. Afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor, de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. 1 Corintios 10, 16 al 21. Búsquenla. Léanla con calma, analícenla. Interesante. 3 contextos. Sacrificio en el templo. Recuerden que el templo de Jerusalén en ese momento existía y todavía se seguía haciendo los sacrificios rituales de la antigua alianza, aunque ya no tenían ningún valor porque Jesucristo ya había establecido un sacrificio único de una vez y para siempre. Ya esos sacrificios no tenían ningún valor, pero se seguían haciendo. Y tal y como era costumbre, los sacerdotes podían comer de las víctimas de esos sacrificios y entraban en comunión con el altar, con la víctima ya ofrecida a Dios. Por eso los sacerdotes eran los que podían comer. De esa manera hace otra comparación San Pablo. Dice, pero los paganos también hacen sacrificio a los dioses. Y hace una interesante distinción. Dice, ciertamente estos dioses no existen, pero al no ofrecérselo a Dios, ¿a quién se lo están ofreciendo? Al demonio. Y después viene y hace otra distinción. Dice, bueno, los israelitas hacían sacrificios de animales, derramaban sangre y consumían su carne y entraban en comunión con el altar, en ese sacrificio. Los paganos también hacen sacrificios de animales y consumen esa carne y entran en comunión con ese altar. Entonces San Pablo, ¿qué dice? No es que ese sacrificio tenga algún valor o sea algo, o que el ídolo es algo, sino que son sacrificios impuros porque se lo ofrecen a los demonios. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Yo no quiero que usted, ahora viene la explicación, participen de la mesa del Señor, del sacrificio del Señor, de la carne del Señor, de la sangre del Señor y también la de los demonios. Esa, no pueden, de esos sacrificios paganos. Pero lo que queremos destacar es que para San Pablo, en la mentalidad de San Pablo, en la enseñanza de San Pablo, en el conocimiento de la primera comunidad, eso no era un símbolo, eso tampoco era un recuerdo cualquiera, era verdaderamente y propio un sacrificio donde se ofrecía el cuerpo y la sangre del Señor y se consumía y se hacía partícipe de la comunión de esa manera. Por eso San Pablo atreve a comparar con los sacrificios de la antigua alianza, con los sacrificios paganos y decir, esto también es un sacrificio, pero es el sacrificio del Señor. Entonces, participar de la mesa del Señor nos hace comunión con el Señor y no podemos permitir participar de ningún otro sacrificio, ni entrar en comunión con más nada, porque sería entrar en sacrilegio. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos claramente cómo desde las primeras comunidades, como hemos estado viendo, ya no solo el sacrificio en la cruz, sino la Santa Misa es verdadero y propio sacrificio. Por eso también lo ofrecemos por nuestras intenciones. Acuérdense que el sacrificio se ofrece también para pedirle a Dios. Quiero recordar la Santa Misa. Recordemos la Santa Misa. Cuando el sacerdote eleva la copa y el cuerpo de Cristo, la sangre del cuerpo, dice, por Cristo, por él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Entonces, de esta manera, ¿qué está haciendo? En representación de la comunidad, todos nosotros, porque no es el sacerdote solo, el sacerdote representa a la comunidad, pero todos estamos ofreciéndole al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, porque somos parte de su cuerpo y Él permite que nosotros participemos de ese gran don. Vamos a hacer la segunda pausa para ver, después de la pausa, el reportaje donde Monseñor Munilla nos explica ampliamente este tema.
Muy hermanos, estamos de vuelta ya en la parte final del programa y como siempre vamos a poner el video donde Monseñor José Ignacio Munilla nos explica el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y aborda este tema, obviamente de manera resumida, pero con mucha profundidad. Veamos. Número 120 del compendio del Catecismo. ¿Cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús? En la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada. De este modo Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Es un episodio en el que quizás no hemos meditado suficientemente. ¿Por qué Jesucristo, antes de que tuviesen lugar los misterios de su muerte y resurrección, quiso con sus apóstoles tener esa última cena en la que misteriosamente Él está como adelantando en ese signo del pan entregado y la sangre y el vino, imagen de la sangre derramada? Este pan es mi cuerpo que se entrega, este vino es la sangre que se derrama. ¿Por qué hizo ese signo? ¿Qué necesidad tenía él de hacer eso antes de que aconteciese, ¿no? Yo creo que sin duda estaba con ello subrayando el hecho de que él se entregaba libre y voluntariamente. Esa expresión del Evangelio de San Juan, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente, pues queda especialmente demostrada por el hecho de que antes de que aconteciese, Jesús había realizado ese signo. Es mi cuerpo que será, este pan es mi cuerpo que será entregado, este vino es mi sangre que será derramada. Estaba como adelantando en el tiempo lo que allí iba a acontecer. Y fijaros, en ese mismo momento Jesús estaba, por el poder del Espíritu Santo, estaba poniendo en manos de la Iglesia la capacidad, la posibilidad de que esa última cena fuese la primera Eucaristía. La última cena de Jesús es la primera Eucaristía. Y al igual que Él había anticipado en el tiempo, en el jueves, lo que iba a acontecer del viernes al domingo, su muerte y resurrección, igual que Él la había anticipado, pone en manos de la Iglesia, en manos de los apóstoles, la posibilidad de poderla también prolongar en el tiempo. Cada vez que se celebrase la Eucaristía iba a volver de una manera mística, pero absolutamente real, iba a volver a actualizarse en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es como hacernos coetáneos, de aquel momento, como si nosotros fuésemos esos discípulos que habían estado al pie de la cruz y que habían sido también testigos del resucitado. Recuerdo que un profesor de teología, ¿no? Pues cuando estábamos en el seminario queriendo buscar una manera pedagógica para que entendiésemos este misterio, nos puso en la pizarra una pequeña imagen que se me quedó muy grabada, ¿no? No hay como una buena imagen, ¿no? Una imagen clara para que tengamos una pedagogía en la fe. Y entonces la imagen estaba pintado el Monte Calvario con la cruz, el Monte Calvario, y la ofrenda que Jesús hizo al Padre, esa ofrenda de la cruz pasaba a la eternidad. Jesús había ofrecido su vida al Padre. Entonces, desde el Monte Calvario, esa ofrenda pasó a la eternidad, representada por una nube en aquella imagen, ¿no? Y cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, vuelve de la eternidad y se encarna en el tiempo. Y entonces nosotros nos hacemos coetáneos, como digo, de aquel acontecimiento que tuvo lugar en el Calvario. Esto se llama hacer el memorial del sacrificio de Cristo. La palabra memorial, la verdad es que nos puede jugar una mala pasada, porque nosotros, la palabra hacer memoria no tiene pues esa profundidad. Hacer memoria es, traer el recuerdo. Pero es que el memorial no solo es tener un recuerdo, no solo es recordar un significado, sino también es realizar lo que se significa.
Por el don del Espíritu no solo se recuerda lo que aconteció en el Monte Calvario, sino por el don del Espíritu se realiza, se acontece, vuelve a acontecer, de una manera incruenta, ciertamente, pero vuelve a acontecer. Y así, de esta manera, lo que nos subraya, ¿no?, pues este punto 120, es que aquel lugar, lo que aconteció en la última cena, es un momento en el que Jesucristo está instituyendo, ¿no? Jesús instituyó los 7 sacramentos, pero desde luego ninguno como en el sacramento de la Eucaristía. En el Evangelio se visualiza la institución de una manera más gráfica. Instituyó la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. ¿Y quién tiene que hacerlo? Vosotros, los apóstoles. Vosotros estáis también siendo instituidos como sacerdotes de la nueva alianza. Luego, en ese mismo momento, Jesucristo estaba instituyendo la Eucaristía, con la cual haríamos memoria, en ese sentido de no solo recordar, sino hacer presente, memoria de la entrega de Cristo por la salvación del mundo, y sería además el don del sacerdocio, los sacerdotes de la nueva alianza, aquellos que ya no estarían sacrificando un cordero, sino que pondrían, ¿no?, en la patena el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo ofrecerían al Padre una vez más, ¿no?, para la salvación del mundo. Sacerdotes de la nueva alianza. Recibimos, pues, ¿no?, en esa última cena, como si fuese la esencia, el meollo, el corazón de la redención expresada en el sacramento de la Eucaristía. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta. ¿Qué les pareció? Excelente el reportaje. Creo que enfoca otros ángulos, otros aspectos que nos ayudan a profundizar en esto. Ahora vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ponga el siguiente numeral, que es el que nos queda, que era el 611, que nos habla de este mismo tema. Dice el 611. La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial, 1 Corintios 11:25, de su sacrificio. Jesús incluyó a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda a perpetuarla. Así, Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ello, me consagró a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Juan 17:19, citando al Concilio de Trento. Bueno, aquí viene un tema interesante, que es el tema del sacerdocio. El tema del sacerdocio nos muestra de manera definitiva que ya desde la antigua alianza se hablaba de sacerdotes, aquellos que podían ofrecer en nombre del pueblo sacrificios agradables a Dios. Entonces es importante que tengamos presente que Jesucristo instituye los sacerdotes de la nueva alianza, ¿dónde? Precisamente en la última cena, cuando le da la orden a sus apóstoles, no al pueblo, no a todo el mundo, a los apóstoles le da orden: hagan esto en memoria mía. Es decir, que ellos estaban autorizados, y después posteriormente, como efectivamente interpretó correctamente la Iglesia, y lo que ellos después le daban a través de la sucesión apostólica, la imposición de las manos, la autoridad para que continuaran con el ministerio. Y de ahí surge el sacramento del orden y por lo tanto también el ministerio sacerdotal, que es un servicio que nos ofrece, que Dios llama a personas de su pueblo para que venga a su vez a representar al pueblo, a ser como el puente entre el pueblo y Dios. Esto es importantísimo. Por lo tanto, no podemos bajo ninguna circunstancia caer en esa excesiva visión horizontal, donde decimos, bueno, al final todos somos iguales y van todos para el altar y todos pueden ofrecer porque todos somos sacerdotes por el bautismo y todos somos hijos de Dios y hermanos de Cristo y miembros de la iglesia. No, eso no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Jesucristo fue establecer de manera precisa sus representantes, sacerdotes que tienen esa misión. Usted me dirá, no necesariamente son los más santos, ni los mejores, no. Dios elige y ahí hay gente muy santa y puede haber gente muy perversa también.
O sea, no nos llamemos engaños, no creamos que es que se trata de una casta inmaculada, no, sí la misma, pero eso no desdice la voluntad de Cristo. Eso no desdice. Es como decir que porque hay padres malos, papás malos y mamás, entonces acabemos con la familia. O ya no debe haber más, no existir más padres. Esa es la postura de mucha gente. No. La institución familiar la estableció Dios. Y que hoy muchos de nosotros como padres somos indignos del nombre de padres, no significa que la institución no tenga un aval divino. Entonces, el sacerdocio tiene aval divino, independientemente de que existan unos muy santos, dignos, y otros indignos. Pero esa es la voluntad de Dios. Y a partir de ahí, entonces, tengamos presente de que efectivamente Jesucristo establece ahí a sus sacerdotes para que nosotros tuviéramos. Por eso hay que orar por las vocaciones sacerdotales, porque la Eucaristía y el sacerdocio van juntos. Si los sacerdotes desaparecen, nosotros no podemos tener Eucaristía, porque ningún laico tiene autoridad para celebrar la Santa Misa válidamente. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, el gesto, todo, y aprenderse las oraciones y hacer todo, pero si no tiene la autoridad apostólica y no es sacerdote ordenado, eso es como nada. Es como yo le decía a alguien un poco en broma, y si usted se puede aprender la fórmula de la absolución, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo a nuestro Señor Jesucristo, y por el misterio, entonces, y después decir, yo por el ministerio de la Iglesia te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo. Te puede decir eso y se lo aprende. De hecho, el catecismo está. Pero la fórmula de absolución no es la que da la absolución, es la autoridad que viene de Cristo que recibe el sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué comento todo esto? Porque es importante este tema, que más adelante va a profundizar el catecismo sobre el orden sacerdotal o el sacerdote ministerial. Y yo quiero aclarar esto, porque cuando uno insiste tanto en esto, las personas piensan que uno está como tratando de ver como que hay dos niveles, o no. Al final, quiere que le diga algo. Al final, ¿sabe cuál es la élite de la iglesia? No son los sacerdotes, ni los obispos, ni el cardenal, ni el papa, ni los que puedan estar consagrados, no. Son los santos. Entonces, no importa la vocación que usted tenga, la gente más importante y más elevada en la iglesia son los santos. No el ministerio. El ministerio es una misión que Dios le da en la tierra para que se santifique. Como laico, como religiosa, religioso, sacerdote, obispo, eso es una misión. Y cada quien que cumpla con su misión, y Dios sabe que ante el Señor nadie es más importante que nadie. Y el que quiere estar más unido a Él es la santidad. Entonces uno insiste, ¿por qué? Porque el sacerdocio está siendo atacado. Y si nosotros nos convertimos en parte del ataque, no estamos, como decimos en Panamá, disparando en el pie. Estamos destruyendo una institución que nos dio el Señor para bien nuestro, para bien de todos. Porque el sacerdote también necesita a otro sacerdote. El sacerdote no se puede absolver a sí mismo. Entonces, el sacerdote no se puede dar unción a los enfermos a sí mismo. Los mismos sacerdotes se necesitan a los otros sacerdotes. Entonces, sí, es una institución para el servicio de todos. De todos. El Papa tiene que buscar un confesor, a otro sacerdote que lo confiese. Entonces sí, todos los necesitamos. Entonces no permitamos que, como el demonio ha atacado, ¿ve?, el ministerio sacerdotal, y ha habido escándalo, nosotros digamos que ya eso no es necesario, o que da lo mismo una cosa que otra, o que al final, como hay unos teóricos que dicen, no, si al final, ¿qué importa que la Eucaristía la celebre cualquiera? No, eso es herético, eso no es bíblico. Eso es absurdo. Eso no fue lo que Cristo estableció. Por lo tanto, es importante que oremos por los sacerdotes y oremos porque haya vocaciones sacerdotales para que podamos tener Eucaristía. Porque es un don que no tiene precio. Un don que no podemos nosotros cuantificar, ni siquiera explicitar la grandeza de la Eucaristía. Entonces, sí, entonces es importante que oremos por eso, porque es un don maravilloso que Dios quiso regalarnos a través del sacramento del orden. Otro aspecto que quiero destacar ya para
como la Eucaristía es un verdadero y propio sacrificio, Dios permite que nosotros podamos participar de ella y ofrecer nuestras oraciones por nosotros, incluso por nuestros hermanos difuntos que están en el purgatorio y por todo el bien de la iglesia y del mundo. Entonces participemos lo más que podamos de la Santa Misa con fervor, con oración, con entrega. Bueno, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber compartido con ustedes un programa más de Catequesis Viviente. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que le invita a que se mantenga en sintonía de FTV, el canal de la misericordia. Y en cuanto a nosotros, nos vemos en el próximo programa, donde vamos a seguir comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga a todos.